Tal como prometimos al inicio, hoy contamos en nuestra entrevista central mi querido amigo, el licenciado Pelegrín Castillo, con quien sabemos que vamos a tratar tantos temas que estoy segura que tiempo nos va a faltar. Hola, Pelegrín, encantado de que nos estemos de nuevo Doña Merchi, juntos. muy contento, muy complacido de estar aquí de nuevo en este espacio y le enviamos un saludo afectuoso al público, a Ramón. Sí, y está malito de un ojo. A Ramón, padre, hijo, a todos, pero estamos aquí a la disposición. Y antes de comenzar, vamos a tomarnos una rica taza del café que es marca nacional, Café Santo Domingo. Bueno, yo funciono con café. Yo soy... Tú eres cafetero. Cafetero. Puedo reivindicar probablemente el título de ser el mayor consumidor de café de República Dominicana. No, y entonces lo bueno es que cada día se encuentra una nueva propiedad positiva del café. Bien, Pelegrín, vamos a comenzar un poquito por lo último. En estos días tú tuviste una participación en la Universidad del Caribe con el tema de Ucrania. Transmite al público que no estuvo presente cuál es tu visión de esa situación en términos internacionales y si tú crees que realmente afecta tanto a República Dominicana como que comenzó miércoles y ya el sábado tenía que ver con nuestra inflación y ese tipo de cosas. Mira, yo no tengo duda de que el mundo está viviendo la Cuarta Guerra Mundial. Mucha gente dice, pero ¿cuál Cuarta Guerra? Esta es la tercera. Y yo le digo, no, la tercera fue la Guerra Fría. Esta es la Cuarta Guerra, que es una guerra híbrida de cuarta generación. Eso significa que es una guerra distinta a todas las anteriores que se conocen, que tiene elementos antiguos aplicados ahora al mundo que vivimos, donde las tecnologías juegan un papel tan importante. Hay un debate entre los estudiosos de las relaciones internacionales y la geopolítica de si esta guerra empezó en el 2014, como dijo Shinzo Abe, en la crisis del mar meridional de China, donde Japón y China se enfrentaron, o como dice el general McMaster, que es el ideólogo mayor militar norteamericano, que dice que empezó propiamente en el 17 con las medidas de retaliación económica que tomó Trump frente a China, y sobre todo la respuesta china a la política norteamericana en la región Indo-Pacífico. La lucha que hay es una lucha ya que se puede caracterizar como de guerra o preguerra, porque son técnicas nuevas que se están usando. No necesariamente bélica en el sentido de disparos y bombas. Hay unas técnicas que son igualmente efectivas. Por ejemplo, la negación de espacio, que es una categoría que lo están desarrollando los chinos en el mar meridional, en el mar oriental, frente a Estados Unidos y sus aliados, es parte de ese pulso geoestratégico de guerra, porque son presiones muy intensas que se ejercen sobre las unidades navales, por ejemplo, de Estados Unidos y sus aliados, sobre Taiwán, que tienen toda la característica de una guerra psicológica, de una guerra política, de una guerra de imágenes, de percepciones. De quién tiene más poder, quién demuestra más poder. Luego, yo personalmente creo que un punto importante de este conflicto es la pandemia. Yo fui de los primeros que pedí una comisión internacional de la verdad, en un foro internacional. Recuerdo. ¿De qué ocurrió en ese laboratorio? Porque no estaba claro qué había pasado y la reacción china confirmó la sospecha, porque inmediatamente acusaron a Estados Unidos de haberlos agredido, de que fueron las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eso se encubrió
porque lo que se pudo demostrar es que la relación de China con Estados Unidos, con Europa, era demasiado profunda. Y entonces ahí empieza una pandemia que si fue un accidente o si fue una zoonosis, lo que no se puede negar es que se manejó con un animus belli, con un ánimo de guerra, porque empezó la diplomacia de vacunas, empezó la diplomacia de las percepciones de los sistemas, porque los chinos aprovecharon la crisis para promover en el mundo su idea de que la única potencia responsable que se preocupaba por el mundo eran los chinos. Y en los mismos confinamientos y los efectos psicológicos de eso en la población. Y el efecto que tuvo en Estados Unidos, devastador, porque eso fue lo que ayudó a crear las condiciones para que el Estado profundo de Estados Unidos ejerciera, asaltara el poder y llevara a Biden y sacaran a Trump. Que porque el objetivo era en condiciones normales un Biden no hubiese podido ganar. No hubiera. Y se vio claramente que el Estado profundo, incluido las Big Tech y sobre todo las compañías de comunicación, de redes, estaban jugando un papel ya de poder. Un golpe de Estado sofisticado, vamos a decirlo con claridad, que tiene a Estados Unidos en una situación de contradicción cada vez más seria. Todo eso precedido de una lucha, repito, de guerra híbrida, porque movimientos como Antifa, movimientos como BLM, son expresión de esa guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación ataca las estructuras cognitivas de los estados. Cuando uno ve en Estados Unidos que se están derribando las estatuas de Jefferson, uno dice, bueno, esto es grave. Y atacan los factores de cohesión social. Sobre todo. Y en el caso de Estados Unidos, de cohesión social y racial. Explotan. Sí, lo están implosionando. Son realidades que están ahí, pero que tú las exacerbas. Entonces, ese era un análisis que había. Ucrania, por eso la conferencia se llama Ucrania, escalada de la Cuarta Guerra Mundial. Ucrania pasó a ser una escalada de una guerra que pasó en el 14. Un laboratorio. Porque el conflicto en Ucrania empezó en el 14. Sí, exacto. Cuando los rusos tomaron Crimea y apoyaron la secesión de Donetsk y Lugansk en la zona del Donbass. Y eso se remonta ya a unos antecedentes muy serios que tienen muchos años desarrollándose. Pero en el fondo, ¿qué era lo que se estaba decidiendo en Ucrania? Que era uno de los elementos. Yo traté muchos temas en la conferencia que próximamente voy a publicar. Básicamente se estaban decidiendo 4 cosas. Estados Unidos se vio claramente que estaba muy interesado en que Rusia atacara a Ucrania. Asusaba a Rusia. La atizaba, la provocaba para que interviniera. Se veía en el discurso, hasta fecha le pusieron. Fecha y hora. Va a atacar. En una guerra política, porque si no ataca, fue señal de debilidad. Exacto, de debilidad. ¿Qué pasa? No, y ellos siguen con hacer presentar a Putin como débil y enfermizo. Hay 4 objetivos. Primero, Estados Unidos con eso, después del desastre de Afganistán, donde la OTAN salió desacreditada total, en condiciones muy lamentables, Estados Unidos quería parar, decidió parar, y la guerra ha servido para eso, la deriva histórica de los últimos 15, 20 años, data de la Guerra Fría, pero propiamente bajo el liderazgo de Schröder, luego de Angela Merkel, Alemania empezó a girar hacia Rusia. Y Alemania
es el país más fuerte de Europa. Italia también había girado hacia Rusia. Y una parte de los países del Visegrado, como es el caso de Hungría, y el caso de, bueno, Serbia es un caso especial, estaban mirando hacia Rusia. Y Putin estaba apoyando todos los movimientos nacionalistas en Europa. Sí. Rusia estaba apoyando todos los movimientos tradicionales. Tradicional, familia. Oponiéndose a la visión liberal occidental. Entonces, con esta guerra ya se rompió el esquema de dependencia de Europa del gas ruso, del petróleo ruso. Ahí entran elementos económicos en juego, planes alternativos, negocios alrededor del gas, del petróleo, de las alternativas verdes. Porque todo eso es parte de un solo paquete, ¿sí? Para los ideólogos de esta guerra. Esta guerra se supone que nos debe llevar a una economía más verde, porque esta guerra va a precipitar el fin ya definitivo, irreversible del petróleo. Los rusos en el 2017 habían dicho que ellos ya para el 2030 tenían abierta la ruta ártica con el deshielo y una flota de rompehielos. Y como es el país que controla, que tiene más costa hacia el Ártico, obviamente eso cambia el poder mundial, comercial, cambia las rutas comerciales, cambia el balance de la economía. Y además, si se abre esa ruta, eso implica también la posibilidad de explotar las reservas de gas, las reservas de petróleo, las reservas de minerales que hay en el Ártico y en la zona norte de Rusia, en la taiga, que es una zona inmensa, despoblada totalmente, porque ¿quién vive bajo 60 grados? Bajo cero. Cero. Entonces, obviamente, eso implica un cambio muy importante, radical, porque incluso afecta al Índico. La ruta índica que tiene que ver con el canal de Suez y el Índico, que va desde el estrecho de Malaca hasta la parte oriental de África, el Cuerno de África, quedaría afectada por esa ruta, porque de Europa a Asia, de Corea a Europa, por esa ruta, hay 11 días menos. Oye. Claro. Entonces, eso explica también por qué Noruega y Suecia rompieron la neutralidad. ¿Por qué? Porque son los únicos dos países europeos, Finlandia y Noruega. Finlandia y Suecia, Noruega es parte de la OTAN, pero Finlandia y Suecia se suman a la OTAN. ¿Por qué? Porque serían 3 países de la OTAN que tienen por lo menos vocación ártica: Noruega, Suecia y Finlandia. La geopolítica funcionando. Que eso, la gente ve que las bombas están cayendo en Ucrania, que Putin agredió. Hay un problema. Tanto China como Rusia están replanteando el orden internacional y violentando, vamos a decir, los principios tradicionales del orden westfaliano. Uno de esos principios es la intangibilidad de las fronteras. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y de la Segunda, se llegó ya a un acuerdo de que había que consolidar las fronteras. Y Rusia está planteándose, sin duda, un renacimiento del imperio. Sí, claro. Si Putin ideológicamente está, porque así como hay un estado profundo en Estados Unidos, también lo hay en Rusia. Ahí están los silovikis, que son la gente del aparato de inteligencia, del aparato militar, de las fuerzas de seguridad, de las grandes empresas, de acuerdo en cómo gestionar Rusia. Entonces, ellos han ido construyendo una visión
que tiene un componente diverso, una visión eurasianista, una visión de renacimiento imperial gran ruso tradicional, una visión ideológica del conservadurismo social. Por eso Putin ha hecho una alianza sin precedentes. Un coronel de la KGB con el patriarca de Moscú. ¿Para qué? Porque Rusia entiende que frente al mundo puede jugar el rol de ser el bastión de los valores tradicionales, conservadores. Familia, vida, religión. Sí, sí. Y han hecho esos esfuerzos. Mientras Occidente está embarcado en la locura del transhumanismo. Exacto. Entonces, esa es otra dimensión de la lucha. Históricamente Rusia tiene la psicología, el sentimiento, lo explica Robert Kaplan, el sentimiento de inseguridad. Rusia siente que está amenazada. Históricamente ha sido así, porque por su configuración y su poca población con relación al tamaño que tiene, Rusia ha sido víctima tanto de agresiones que vienen de Oriente como de agresiones que vienen de Occidente. Entonces hay una psicología de inseguridad y además lo que llama Kaplan también una paranoia defensiva. Siempre está a la defensiva. A la espera de algo. Porque la historia, sí, o sea, en los últimos 3 siglos, Rusia ha vivido esas experiencias, ha pagado un precio muy alto. Entonces eso hay que entenderlo para entender este cuadro que estamos viviendo. En el fondo del mundo, esta es la guerra más compleja, porque se está librando, no como la segunda, que los campos estaban muy delimitados, sino que además de la guerra geopolítica de grandes potencias, hay una alianza China, Rusia, Irán, que se puede extender a la Organización de Cooperación de Shanghái para toda Asia. Está buscando que la India se mantenga en buenas relaciones, que Pakistán entre en esa relación, olvidándose, no darle motivo a Occidente de meterse en Asia de nuevo. Esa es la visión, que Occidente no tenga ningún motivo de meterse en Asia, porque Asia es para los asiáticos. Un lema que ellos no usan mucho, porque los japoneses lo usaron y los japoneses tienen mal recuerdo. Tuvieron muchos problemas con Asia. Entonces, sobre todo con China y Corea. Entonces, en paralelo con esa lucha que se está dando entre Occidente y esa región del mundo, que es la más grande, donde están los países más grandes, donde están las mayores poblaciones, culturas, porque son civilizaciones. China es una nación, pero es una civilización. Sí. Rusia es una nación, pero es una civilización. La India es una nación, pero es una civilización milenaria. Milenaria. Junto con eso, bueno, Irán igual. Entonces, ¿qué pasa? Junto con eso se está dando la lucha político, ideológica, cultural entre la ideología globalista y el nacionalismo, en este caso de grandes potencias, o de países pequeños, o de grupos diversos, porque el globalismo está atacando la vida, la familia, la identidad religiosa, los valores tradicionales, la identidad nacional. Y de manera despiadada, Fíjate el debate que se ha abierto en Estados Unidos con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Eso. Vamos a detener un momentico y volvemos a la segunda parte de esta interesante entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo. Después de tener esta visión tan completa de lo que está ocurriendo en el mundo, ahora vamos a aterrizar a nuestra isla, República Dominicana, y a la isla en sentido general. Pelegrín, en estos días hemos sentido un ataque muy fuerte desde los organismos internacionales, unas declaraciones de unos congresistas norteamericanos acusándonos de acoso, precisamente de acoso, de discriminación.
pero también vemos cómo internamente sentimos una gran presión contra el gobierno. Tenemos un presidente que ha dicho en repetidas ocasiones que no hay solución dominicana al problema haitiano. Pero vemos también cómo cuando se va afuera, la comunidad internacional está totalmente desentendida y vemos a un canciller, a Roberto Álvarez, decir, yo me imagino con un sentimiento de frustración grandísimo, que la comunidad internacional se cansó de Haití. En medio de todo esto, ¿cómo tú interpretas todo lo que está ocurriendo? Mira, tenemos que darnos cuenta, los dominicanos, que estamos viviendo momentos extraordinarios. Esta crisis es más compleja que la crisis de la Primera Guerra, que la crisis de la Segunda Guerra, que la crisis de la recesión, que la crisis de las guerras frías, las crisis de las guerras frías. Esta guerra es la guerra de las guerras. Eso se nota en el continente, porque el continente está subvertido. El continente está en un proceso incandescente de contradicciones, de ruptura, de luchas en cada uno de las naciones. Y hay fuerzas internacionales que están alentando ese proceso, extracontinentales que están alentando ese proceso. A nosotros, además de esos problemas del entorno exterior, nos toca una situación particular. Partimos de la isla con un estado fallido, colapsado, y la comunidad internacional lo sabe hace mucho. Y ahí yo diciendo, el embajador lo dije públicamente, cuando dice, el canciller, perdón, cuando dice que la comunidad internacional se ha cansado. Yo le aclaro, ¿no? La comunidad internacional no se puede cansar porque nunca ha hecho el esfuerzo que se tiene que hacer. La intervención, 6 misiones oficiales en Haití ha tenido 3 objetivos. 3 objetivos no declarados, pero objetivos reales. Primero, que los haitianos no salgan de la isla. Exacto. Hacia los Estados Unidos, hacia Francia, hacia la región anglófona, hacia los territorios del Reino Unido, incluidos los del CARICOM, y hacia el resto de América. Segundo objetivo, mantener un orden público mínimo, aparente, precario, pero totalmente tutelado y yo diría con una política sistemática de quitarle a los haitianos cualquier posibilidad de decidir. Las veces que han elegido, obviamente han elegido unos líderes realmente tremebundos, porque nadie discute que Aristide es un gran líder, eso nadie discute. Ha tenido una legitimidad de origen que pocos líderes en Haití han tenido. Y sin embargo, en el ejercicio han demostrado que son totalmente atroces, brutales, aplastando la oposición y buscando incluso conflictos con nosotros en este caso, o con la propia comunidad internacional, con una comunidad diplomática. Eso explica por qué en las 2 ocasiones fue derrocado. Exacto. Pero la comunidad afroamericana y la diáspora haitiana desde hace muchos años tienen una gran alianza con el Partido Demócrata y han logrado aliados en el Partido Republicano y han trazado una estrategia de la solución dominicana al problema haitiano. Exacto. Y eso es algo que los dominicanos no pueden desconocer, porque lo decía Cantinflas, el problema mayor es que no sabemos cuál es el problema. Entonces, estamos viendo el problema crecer, creemos que el problema entonces es que el Estado no funciona, que los funcionarios son venales, que los funcionarios son cobardes, que no cumplen con su papel, que, en otras palabras, los culpables somos nosotros.
los culpables de ese Estado fallido, que ahora en esta última etapa está siendo implosionado desde dentro, con un plan deliberado, que lo han denunciado los propios haitianos. Están llegando armamentos sofisticados, municiones, comunicaciones, mercenarios, dentro del continente, fuera del continente, porque hay un plan de producir supuestamente una gran revolución en Haití para refundar el Estado, para romper las relaciones neocoloniales con el Core Cruz, y obviamente nadie es ingenuo. Eso apunta hacia República Dominicana. Claro. Aquí hay alguna gente que no quieren ver eso. No lo quieren ver, porque verlo significa apuntar a quiénes, a los poderes, que tienen más de 30 años manipulando a los dos países. Aquí, por ejemplo, a los sectores, las clases dirigentes políticas, empresariales, intelectuales, de sociedad civil, eclesiástica también, en algunos sectores, se le ha ido vendiendo la idea de que, miren, al final lo que se va a crear es una especie de Estado unificado, pero los dominicanos van a ser los dominantes. Pues, se lo han tranquilizado diciéndole, miren, ustedes van a dominar el mercado de los 20 millones. Sobre todo eso. ¿Qué es lo que están pidiendo a cambio? Bueno, lo que se ve ahora con la presión norteamericana, que se abran las fronteras para la implantación de los haitianos aquí. La solución que se esbozó ya en 1949 por parte de Naciones Unidas, en el primer informe. Entonces, nosotros tenemos, yo lo digo, aquí con Haití se ha cometido un crimen. Ahora mismo se está cometiendo un crimen internacional. Pero es una jugada tan compleja, tan sofisticada, ideada por los norteamericanos, un sector de la política norteamericana, del Partido Demócrata principalmente, y los europeos, que desahuciaron a Haití y querían que República Dominicana fuera el Estado pivote, zona de amortiguamiento, buffering de la crisis haitiana. Pero eso, cerrarlo con la implantación de millones de haitianos aquí, que luego, fíjate que en estos días, el mismo Departamento de Estado dice que República Dominicana es el país que tiene más apátridas. Es decir, ellos no reconocen las decisiones de los poderes públicos. Ellos saben perfectamente que no es un problema de apatridia, es un problema de indocumentación. Exacto. Haití no ha documentado, ha violado el acuerdo de Washington, ha violado los únicos acuerdos vigentes. Pero la misma ley 168.15 casi no se pudo ejecutar. Y entonces, porque no había interés, porque al final, ¿qué es lo que quieren? Esas mujeres que la están trayendo acá, de las cosas que le ofrecen, el paquete. Nacionalidad para los niños. Es que no se preocupen que al final sus hijos van a ser dominicanos y ellas serán dominicanas. Porque es la operación más, así como se ha denunciado la agresión, evidentemente es una agresión a una violación a las normas del derecho internacional, la situación que hay entre Rusia y Ucrania por un problema de frontera. Lo que hay que ver es los antecedentes y el contexto. En la isla de Santo Domingo se está cometiendo una agresión la más perversa, brutal, y yo responsabilizo claramente a sectores de poder de Estados Unidos. Esto empezó con los Kennedy, siguió con los Clinton. Ahora, en esta fase final, con Obama y su team, que son los que están gobernando Estados Unidos, que nadie tenga duda. Esa visión es la que está gobernando Estados Unidos. Entonces ellos saben que tienen que acelerar el proceso que diseñaron hace mucho. O es una casualidad que fue Estados Unidos el que estuvo financiando en el 2018 un plan para la apertura de campamentos en República Dominicana para atender flujos masivos de refugiados.
de un conflicto que ellos están armando allá, porque lo están armando. Entonces, esa es la realidad. Europa también está participando en eso, porque se entiende que en esta zona, Estados Unidos, la política la traza a Estados Unidos. Fíjate lo que pasó en la última reunión del Consejo de Seguridad. Y ahí es que nosotros vemos la malicia que hay. El antecedente, el gobierno dominicano pidió varias veces que se reuniera en el Consejo de Seguridad para tratar el tema de Haití. No se pudo. En unas ocasiones se oponía a China, en otras a Estados Unidos, en otras a los dos. Creo que en 5 ocasiones se llegó a plantear por parte de República Dominicana, que es el país vecino y que tiene interés en que se trate el tema, porque está envuelto su integridad territorial. Su seguridad. Ahí el gobierno dominicano, el anterior y este menos, han sido tímidos, porque nosotros debimos denunciar eso, esa actitud del Consejo de Seguridad. Pero no lo hicimos. Ok. China planteó recientemente el tema. Se reunió el Consejo. Pero lo planteó a petición de quién? De un grupo de líderes haitianos que le habían dirigido una carta a China y a Putin para que en el Consejo de Seguridad se cambiara el carácter del mandato, que no se renovara la BINUS y que en todo caso se cambiara el carácter de la misión y que en último caso se relevara del mando a la jefa de la BINUS, que fue denunciada por el liderazgo haitiano de ser una de las patrocinadoras de la violencia brutal que está sufriendo el pueblo haitiano. Porque a la población común la están sometiendo a un estado atroz de violencia, de secuestro, de asesinato, de incomunicación, de falta de suministro. Que la población que en un momento dado puede... Lo que quieren es que se produzca la crisis y vengan para acá. Sí, una estampida. Entonces, ahí es que se discute el tema. China propone, ojo, que se cree una fuerza policial regional, que es lo que corresponde. Porque la policía haitiana por sí sola no puede enfrentar 290 bandas armadas, muy armadas. Y al mismo tiempo el Estado haitiano, con el reto de llegar a un consenso y hacer un proceso de cambio en paz, en democracia, ellos solos. Entonces, ahí rechazan la fuerza policial. El presidente Abinader, que ha dicho, que dijo en una cumbre, hay que pacificar primero Haití. Claro. Porque ¿qué elecciones van a hacer cuando tú tienes 200 y pico de bandas controlando el 80% del territorio? ¿Qué elecciones van a hacer? Entonces, ¿qué es lo que se está preparando ahí? Se está preparando ahí un escenario, repito, que se va a escalar. Se va a escalar, ojalá no suceda, pero esa es la tendencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Mira, yo vengo haciendo un esfuerzo hace mucho, tiene varios años, en hacer conciencia de esta situación. Y últimamente estamos haciendo un esfuerzo con Pronación, con grupos diversos, políticos, no políticos, y con el sector, bueno, la institución que está más llamada a convocar a los dominicanos a la unidad, que es el Instituto Bartiano. Claro. Esta semana el Instituto Bartiano aceptó jugar ese rol, para que no digan que es una cuestión política del partido, que es contra el gobierno, que es a favor del gobierno, porque van a decir de todo. Unificar gente es difícil, unificar a los dominicanos es más difícil. Es complicado, porque tenemos esa tendencia o al protagonismo, o al vanguardismo, o al recelo
Sí. histórico, porque también hay que entender que hay una teoría del gancho en la cabeza de muchos dominicanos. Pero el esfuerzo es unificar. ¿Por qué? Porque aprendamos las lecciones de la historia. Si en el 15-16 nosotros fuimos invadidos por Estados Unidos, Haití primero, después de nuestro, en Haití habían matado a un presidente, eso fue lo que detonó la intervención. Aquí habían derribado un presidente y entonces eso facilitó la intervención de la isla. Ahí empezó el proceso histórico de traer haitianos para acá. Eso fue el proceso histórico, porque los norteamericanos no querían bregar con los haitianos. Históricamente no querían bregar con los haitianos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? 100 años después, aprender las lecciones de la historia, unificar más allá de los partidos. Yo le he dicho a mucha gente, este no es un momento de estar buscando responsabilidades. Muy poca gente puede decir que no tiene responsabilidades. Todos, de una manera u otra, los actores de decisión en el proceso político han tenido, por acción o omisión, responsabilidad en muchos de los problemas que hay. Pero este es un momento que nos obliga a la unidad. Entonces, el instituto acaba de llamar a una marcha el 6 de agosto. 6 de agosto. En el Parque Colón. Marcharemos por el Conde. El Conde, llegaremos al altar de la patria, se le hará un documento de mensaje a la comunidad. Tienen 3 objetivos y concluyo. Un mensaje a la comunidad internacional, porque el presidente envió el mensaje, pero a ese mensaje hay que reforzarlo ¿con quién? Con el envío de fuerzas diversas, que se vea que la nación... Que él no está solo. Que el país está pidiendo eso. Que él hace ese planteamiento porque el país lo está pidiendo. Segundo, llamar al ciudadano a asumir un rol activo, porque esta crisis no es verdad. O sea, cuando hay una crisis de esta magnitud, los actores, los ciudadanos están llamados a jugar un papel importante. Y tercero, que los ciudadanos, ¿no?, individualmente considerados o como grupo, le demanden, le reclamen, insten a los poderes públicos a jugar su papel. Con un pueblo movilizado es más fácil que las autoridades jueguen su papel. Si el pueblo está desmovilizado o dividido, o disperso, o dando la percepción de que somos unos ciudadanos que no comprenden lo que estamos viviendo, despreocupados, entonces las autoridades, ¿qué es lo que reciben? Las presiones exteriores. Claro. Y no tienen cómo responder. Y no tienen cómo responder. Entonces, esa lucha no es fácil, pero es necesaria. El 6 de agosto a las 10 de la mañana, tomen su bandera y marchen con el Instituto Duartiano y todas las fuerzas que estamos convocadas a participar. Ese será el inicio de un movimiento nacional e internacional, porque el plan es que esta lucha se lleve a Washington, se lleve a Nueva York, se lleve a Bruselas, se lleve a donde quiera que haya que llevarlo, para que se oiga el mensaje de una sola voz del pueblo dominicano. No hay solución dominicana al problema haitiano. Pelegrín, muchísimas gracias por ubicarnos en todo lo que está ocurriendo en el mundo y en República Dominicana. Y tal como le decía, sabíamos que con Pelegrín siempre nos falta tiempo, porque los conocimientos que él tiene son tan grandes que es difícil en este poquito tiempo, pero qué bueno que estamos claros en lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Y seguimos en Propuesta Semanal.